Bueno, saludo cordial para todos y para todas. Esta semana 3 nos dedicaremos al tema número 5 que tiene que ver con el libro 2 del Código de Derecho Canónico. El libro 2 se denomina El pueblo de Dios y ese libro está estructurado en tres partes muy bien definidas. Cada una de estas partes pues nos va a tocar uno de esas tres dimensiones específicas que tiene la iglesia. Por un lado, estamos todos los bautizados, estamos todos los que somos laicos, y dentro de esa generalidad, digamos, en la que todos somos iguales por el bautismo, el Código de Derecho Canónico va a mostrar una derivación de todo ese conjunto de fieles y de laicos, a surgir una derivación que el Código de Derecho denomina los ministros sagrados o los clérigos. Ministro sagrado o clérigo es el estado de consagración por el sacramento del orden dentro de la iglesia. Entonces, ellos, sin dejar de ser fieles cristianos, ya dejan de ser laicos para pasar a ser del orden de los clérigos. Entonces son dos tipos de, digamos, no dos clases de personas, sino dos calidades de personas dentro de la iglesia. Los laicos, los que pertenecemos a la iglesia por el bautismo y todo eso, y los clérigos que son bautizados, pero que por un sacramento especial que se denomina el sacramento del orden, adquieren el estado de clérigos. Entonces, en la iglesia ese es, digamos, los dos elementos constitutivos específicos dentro de la iglesia. Se es laico, laica o se es clérigo. Esas son las dos modalidades de persona dentro de la iglesia. Entonces, el derecho establece la primera parte, la va a dedicar a esa doble, digámoslo así, denominación dentro de la iglesia. Los laicos, sus deberes, sus obligaciones, etcétera. Luego está los clérigos, su papel, cómo se accede al estado clerical, los deberes, las normas que hay sobre ellos y sobre los procesos que los llevan a esa adquisición de ese estado de clericalidad dentro de la iglesia. Y aquí mismo en esta primera parte se vuelve y se toma el tema de los laicos en el capítulo cuarto ya del título quinto, se toma todo lo que son las asociaciones de fieles laicos. ¿Por qué? Pues porque el Concilio Vaticano II descubre que el laico dentro de la iglesia tiene un gran papel. O sea, no era como hasta el Concilio Vaticano II, el laico había venido a ser algo así como un ser muy pasivo dentro de la iglesia, solamente como a la espera de que la jerarquía le diera algo. Y el Concilio Vaticano II hace todo un redescubrimiento del papel del laico y la laica dentro de la iglesia, toda vez que es el soporte más importante de la iglesia es el laicado. Dentro del laicado salen algunos hacia el mundo clerical o hacia la vida clerical, pero sigue siendo digamos, el gran componente de la iglesia es el laicado, los que hemos recibido el bautismo y que estamos llamados a ser testigos del evangelio, testigos pues del proyecto de Jesús en el mundo. Entonces, el Concilio Vaticano II redescubre ese papel y pues hace todo una exhortación y le dedica a los fieles laicos un decreto, el Christi Fidelis Laici. Ese decreto pues anima a los laicos a participar en la iglesia como personas, como asociaciones, etcétera. Entonces, esa es la primera parte de este libro. La segunda parte entonces ya deja a los laicos y a los clérigos ubicados, cada uno en su papel, con sus derechos, con sus obligaciones, y se va a dedicar en la segunda parte del libro 2, se va a dedicar al estudio de la jerarquía, a mostrar cómo la jerarquía es un elemento importante de la iglesia, porque aunque somos pueblo de Dios, y en ese sentido es como una dimensión muy espiritual, somos pueblo de Dios, pero al mismo tiempo somos una sociedad que requiere de una organización, de una estructura, de una orientación o dirección. Ese papel lo desempeña
los clérigos y dentro de los clérigos los que han sido elegidos para el ejercicio de la autoridad. De hecho, todo clérigo tiene, de hecho, una cierta autoridad, cada uno en en la jurisdicción a la cual le corresponde. Por eso, entonces, en esta segunda parte que se centra en el tema de la jerarquía, la constitución jerárquica, comienza desde el sumo pontífice, todo lo que rodea al sumo pontífice, su colegio episcopal, después va a hablar de todo lo que son los obispos, luego el obispo qué papel desempeña en la iglesia, entonces va a hablar de esos lugares o jurisdicciones a los cuales, en los cuales el obispo es la cabeza, por eso esa es la gran tarea del obispo, ser cabeza de una porción de la iglesia. Luego, después de los obispos, pues viene todo lo que tiene que ver con las funciones del obispo, pero también como todos los ámbitos de la iglesia donde el obispo ejerce esa función de ser cabeza de la iglesia. Y va a finalizar esta segunda parte dedicada a la constitución jerárquica, va a finalizar precisamente con los párrocos, ¿sí? Entonces mire que de lo más general, que es el sumo pontífice, la curia romana, luego las curias diocesanas, que los obispos, que las asociaciones de iglesias particulares, todo esto va, digámoslo así, yendo hacia un punto específico que es la parroquia, ¿sí? En la parroquia, que es, digamos, la unidad más pequeña de la iglesia. Y es en la parroquia, en el párroco, en fin, donde se tiene que concentrar como que la verdadera iglesia, el verdadero sumum de la iglesia, porque ahí en esa parroquia es donde están los laicos, es donde está concentrado todo lo que es la iglesia, ¿sí? Como pueblo, como comunidad, como Grey, todo eso es en la parroquia. Entonces, por eso yo creo que es bastante pedagógica esta manera de ser tan deductiva, ¿no? De lo más general se va llegando a lo más particular. Inclusive que esta parte del libro termina no ni siquiera con los párrocos, sino con los capellanes, es decir, con los que ejercen todavía una función mucho más pequeñita, porque la capellanía de hecho es para una agrupación más pequeña de fieles en un hospital, en una cárcel, en un convento, en fin, en esa, donde no es propiamente una parroquia, sino una comunidad muchísimo más pequeña y específica. Es como lo mínimo de la iglesia ahí, como un clérigo es el que ejerce esa función en esa mínima expresión de la iglesia. Entonces, esa es la segunda parte, la constitución jerárquica. Luego, a pesar de que en la primera parte del libro, de este libro, solamente se nos habla de los laicos y de los clérigos, quedó o queda pendiente un tema muy importante dentro de la iglesia, que es la vida religiosa, los consagrados. El Concilio Vaticano II sí, discutió si esta realidad que existe en la iglesia desde muy temprano, ya desde el siglo tercero, cuarto, más o menos quinto, por ahí, ya para el siglo quinto más bien, se había comenzado en la iglesia una expresión muy especial de vida que fueron los primeros monjes, eremitas, ermitaños, que se fueron al desierto, como en esa búsqueda, y sí, en esa búsqueda de vivir como con más dedicación este llamado de Jesús a vivir el Evangelio. Entonces ellos no hacían allá un anuncio propiamente del Evangelio, porque en el desierto no iban a poder hacer eso, anunciar el Evangelio a nadie, pero la intención era vivir esa propuesta, ese proyecto de Jesús, vivirlo de la mejor manera, de una manera sencilla, de una manera aislada de todo lo que estaba pasando. Algunos confundieron, digamos, hubo muchas críticas al inicio porque estos eremitas o ermitaños los consideraban como personas que habían como renunciado a su vida dentro de la iglesia y más bien se habían retirado, lo que llamaron fuga mundi en ese tiempo. Pero no, la iglesia sí, consideró desde siempre que esa dimensión de la vida consagrada es muy importante en la iglesia y fue
teniendo todo un desarrollo, toda una evolución a lo largo de los siglos, y entonces por eso el Concilio Vaticano II, para la época del Concilio Vaticano II, pues ya la vida religiosa está bien desarrollada dentro de la Iglesia, cantidad de congregaciones, de institutos de vida consagrada que le dan, de hecho, a la Iglesia como esa concreción de lo que es el Evangelio. Cada comunidad, cada instituto tiene una manera propia de ser, de vivir y de prestar ese servicio a la palabra, el servicio al Evangelio en el mundo, lo que llamamos el carisma de cada instituto, el carisma de cada congregación, al cual pertenecen hombres y mujeres que se consagran mediante la emisión de los votos evangélicos o consejos evangélicos. Entonces ellos se consagran como religiosos o religiosas. El Concilio Vaticano II discutió si estas personas pertenecían o no a la jerarquía, porque de hecho, pues no, parece que sí, parece que no, pero el Concilio Vaticano II determinó que no. La vida religiosa, a pesar digamos, de su servicio y de su identidad eclesial tan fuerte, de hecho no forma parte de la jerarquía, sino que forma parte como de ese elemento de santidad práctico en el mundo. Entonces, consideró aparte este estilo de vida, tanto en el derecho canónico como en la constitución dogmática sobre la Iglesia, en la Lumen Gentium. De hecho, los religiosos tienen un capítulo específico para ellos, y a ellos también le dedicó el Concilio Vaticano II el decreto Perfecte Caritatis, donde se reconoce ese valor tan grande que tiene la vida religiosa en la Iglesia y la necesidad se veía ya en el Concilio Vaticano II, que era un ambiente de renovación general de la Iglesia. Entonces se le pidió a la vida religiosa, mediante ese decreto, el Perfecte Caritatis, se le pidió una renovación total, una renovación completa también. Entonces, la Iglesia no renovó la vida religiosa por decreto, sino que les entregó unos criterios en un decreto donde se le pedía a los institutos de vida religiosa que se sentaran a hacer eso que hizo el Concilio Vaticano II, una mirada hacia adentro, una mirada a lo que era el carisma propio de cada congregación, de cada instituto, y se renovaran con todas estas propuestas del Concilio Vaticano II. Ese estilo de vida que llamamos vida consagrada o vida religiosa, entonces tiene la tercera parte de este segundo libro del Código de Derecho Canónico, tiene este tratamiento especial. La tercera parte se denomina de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica, porque dentro de esa, digamos, decisión de muchos de entregar su vida al servicio del Evangelio hacia los más oprimidos, hacia los pobres, atendiendo cada instituto, como ya dije, como su manera de ser específica, es decir, su carisma. Dentro de ese conjunto de institutos que son bien hartos en la iglesia, hay otras asociaciones que se forman de sacerdotes y de laicos, pero no mediante la emisión de los votos evangélicos, sino mediante unas promesas especiales que les ayudan a ellos a cumplir esas tareas de evangelizadores dentro de la iglesia. Entonces, esa ese estilo de vida se denomina en la iglesia se denomina así los institutos de vida apostólica. No tienen la obligación de vivir en comunidad. Los institutos de vida consagrada, de vida religiosa, uno de los elementos característicos es la obligatoriedad de vivir en comunidad, en comunidad. No hay ningún religioso que pueda decir, yo soy religioso y vivo en tal parte, tengo mi propio monasterio por allá yo solito. No, a no ser que se trate de la vida contemplativa, pero aún siendo vida contemplativa, hay momentos de vida comunitaria. La vida religiosa tiene como característica muy específica es la vida comunitaria. Y eso fue lo que se descubrió también muy rápido en todos estos inicios de la vida monástica, ¿sí? San Antonio del desierto, San Antonio de Egipto, no sé qué, unos monjes que se fueron a vivir solitos, pero muy rápido descubrieron que en la soledad, en el aislamiento, no era posible como mostrar
esa dimensión concreta, vital del Evangelio. Entonces comenzaron más bien a juntarse, ¿no? A juntarse grupos para orar, para trabajar, para prestar un servicio, y luego cada uno se metía en su celda, lo que fuera, pero desde muy rápido se comenzó a ver que la auténtica vida religiosa en la iglesia tiene sentido si se hace en comunidad. Entonces, esa es una exigencia, pues, para los institutos de vida religiosa. Y por eso hay toda una legislación, ¿no? Por eso encontramos en esta parte los cánones del 573 al 746, encontramos todo lo que son las leyes, las normas que hay para los institutos de vida consagrada, los institutos de vida religiosa. Y ahí vamos a encontrar cómo esa dimensión comunitaria es una exigencia, ¿sí? No es una opción, es una exigencia. La vida comunitaria, mínimo de tres religiosos, tres religiosas que hagan vida en una casa canónica, se denomina así, la casa de los religiosos, una casa canónica. Entonces, esos tienen que ir en comunidad. Pero decía que hay también otros estilos de vida que se llaman, que configuran o conforman grupos de laicos, grupos de sacerdotes, de religiosas, con alguna, digamos, intencionalidad específica de servicio siempre al Evangelio. Esos institutos, pues, tienen su propio reglamento, sus propios estatutos, y a ellos no les obliga la vida comunitaria. Ellos en sus estatutos tendrán especificado, pues, cómo hacen para identificarse, sus tiempos de reunión, sus tiempos de convivencia, pero no necesariamente como al estilo de vida religiosa, sino cada uno en su sitio, en su lugar, y hacen pues como los encuentros, eso que les ayuda a fortalecer la identidad como instituto de, o sociedad más bien, sociedad de vida apostólica. Entonces, esas son, digamos, las tres partes fundamentales que constituyen el libro 2. Uno, la que tiene que ver con los laicos y los clérigos. La segunda parte, lo que tiene que ver con la jerarquía. Y la tercera parte, todo lo que tiene que ver con los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Entonces están invitados a profundizar sobre este tema en las orientaciones que se les da en el tema de esta semana, consultar allá el libro del señor José Tomás Martín de Agar y el otro libro que denominamos Código de Derecho Canónico, que lo encuentran en la base de datos. El libro lo buscan con esas palabras, Código de Derecho Canónico. Si sacan la ficha, de acuerdo con las normas APA, cómo está citado el libro, ustedes se darán cuenta que no tiene exactamente un autor, son varios los autores, pero está reseñado así, EUNSA, Código de Derecho Canónico, y ahí ya se les indica las páginas que se recomiendan consultar para profundizar esta temática de la tercera semana.